una diabetes cuyo blanco fundamental son los vasos sanguíneos, pueden afectar a los glomérulos y los glomérulos pueden afectar a los túbulos, ¿ya? Entonces, cuando se daña de manera significativa una de estas estructuras, puede ser el punto de partida para la disfunción renal, la enfermedad renal crónica, llegando incluso al riñón terminal, ¿no? Bueno, entonces, ya habiendo repasado esos componentes importantes de la patología renal, nos vamos a abocar ahora a las enfermedades renales, pero no sin antes recordar lo que es la enfermedad renal, la enfermedad renal, ¿no? Que puede afectar varios síndromes, puede cursar con varios síndromes, ¿no? Clásicamente teníamos, desde el punto de vista clínico, la enfermedad renal prerrenal, la enfermedad renal por patología del parénquima renal y la enfermedad renal postrenal por patología de la vía urinaria excretora, ¿no? La mayor parte de las insuficiencias renales agudas, sobre todo, son de carácter prerrenal, por insuficiencia cardíaca, por estenosis de la arteria renal, por alguna patología aórtica aterosclerótica avanzada, en fin, ¿no? O por una hemorragia aguda con isquemia, con hipovolemia e isquemia renal. La patología renal involucra todas estas estructuras que acabamos de describir. Puede ser una enfermedad glomerular, una enfermedad tubular o intersticial, muy frecuentemente túbulo intersticial, o una enfermedad renal vascular intrarrenal, ¿ya? Y la posrenal, como les decía, es una patología de la vía urinaria excretora, ¿no? Tumores, procesos inflamatorios, cálculos, en fin, todo lo que está por detrás de la parénquima renal, desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria e incluso la uretra, ¿no? La renal, que puede también influir sobre la arquitectura renal y producir enfermedad renal, incluso insuficiencia renal, que ahora se llama más enfermedad renal crónica o aguda, ¿no? Bueno, dos criterios importantes para hablar de la enfermedad renal son la azoemia y la uremia, ¿no? La retención de productos nitrogenados sin una clínica significativa, eso es azoemia, o sea, una alteración metabólica detectada en el laboratorio principalmente. Y la uremia es la azoemia, pero acompañada con manifestaciones clínicas de varios sistemas, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Antes, y esta es una clasificación que aunque ya no es la que se utiliza por los clínicos, me gusta, sin embargo, para tener una idea interesante de la función renal. Antes se clasificaba la insuficiencia renal, así como insuficiencia renal aguda y crónica, ¿ya? Y por otra parte se clasificaba como insuficiencia renal parcial e insuficiencia renal total, ¿no? Y la insuficiencia renal total está justamente la aguda y la crónica. ¿Cuáles son los síndromes de insuficiencia renal parcial? Esos que no cursan con una azoemia muy importante, aunque el síndrome nefrítico sí. Pero el síndrome nefrótico, la proteinuria no nefrótica y la hematuria aislada, ¿no cursan necesariamente con azoemia. Esos eran los síndromes de insuficiencia renal parcial que no ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y la insuficiencia renal total, cuando es aguda, cursa justamente con hiperazoemia de comienzo reciente con oliguria y anuria, ¿no? La mayor parte de las veces necrosis tubular aguda. Aquí tenemos la necrosis tubular aguda, ya sea isquémica o por tóxicos, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica, que es mejor hablar ahora sí de enfermedad renal crónica, es aquellos cuadros que cursan con una uremia prolongada y progresiva y prácticamente irreversible. Mientras que la enfermedad renal aguda es potencialmente reversible, la enfermedad renal crónica es irreversible, aunque hay grados variables que los podríamos clasificar de acuerdo al volumen de filtrado glomerular. Cuando hay una disminución de la reserva renal del filtrado glomerular en el 50% disminuido, hablamos de disminución de la reserva renal.
cuando el volumen del filtrado glomerular está muy disminuido, significativamente disminuido entre el 20 y el 50%, hablamos de la insuficiencia renal. Cuando ya es menor a 20% el volumen del filtrado glomerular, entonces hablamos de fracaso renal. Y cuando está menor a 5%, insuficiencia renal terminal. ¿Ya? Entonces, tenemos todos esos cuadros y además tenemos qué otros procesos pueden conducirnos a la insuficiencia renal crónica. Defectos tubulares renales, que clásicamente desde el punto de vista clínico cursan con poliuria, nicturia, trastornos hidroelectrolíticos, infecciones, pielonefritis, cistitis, bacteriuria, piuria y ambos, ¿no? Y la litiasis, que cursa con cólico renal, hematuria o ambos. Todos estos procesos pueden ser iniciadores de una enfermedad renal crónica, pero si es que no se manejan a tiempo, ¿no? Entonces, hablemos de la hiperalzoemia. Esto es un dato importantísimo de enfermedad renal total, ¿no? Que, sin embargo, puede ser reversible si es agudo, ¿no? ¿Y en qué consiste? En elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, el boom y los niveles de creatinina, ¿no? Eso es lo principal. Esto está relacionado con la disminución de la tasa de filtrado glomerular que hemos visto, y uremia es la hiperalzoemia, como dijimos, asociada a expresión clínica. Esta es una condición sine qua non de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal crónica, ¿sí? La uremia. ¿Y cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal crónica? Es decir, esos cuadros de uremia. Puede afectar a nivel de los líquidos y electrolitos, del calcio, del fosfato, a nivel del hueso, trastornos hematológicos, cardiopulmonares, gastrointestinales, neuromusculares y cutáneos. Habría que mencionar algunos importantes a nivel de los líquidos y electrolíticos: deshidratación, edema, hiperpotasemia, acidosis metabólica, cursan con hiperfosfatemia, hipocalcemia, etc. La osteodistrofia renal, la anemia, la diátesis hemorrágica, a nivel pulmonar, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial sistémica también, el edema pulmonar, la pericarditis urémica, que antes se veía con mayor frecuencia desde que hay diálisis peritoneal y hemodiálisis, entonces ya es menos frecuente ver las pericarditis urémicas. Y así sucesivamente, náuseas, vómitos, esofagitis, gastritis, colitis, neuromusculares, miopatía, neuropatía periférica, encefalopatía, y las cutáneas son un dato interesante, siempre hay que pensar en ello. Color cetrino de la piel, un prurito, una dermatitis inespecífica, obviamente. Las anomalías congénitas. Ahora sí vamos a entrar de lleno, una vez que ya hemos hablado de las generalidades de la enfermedad renal, vamos a hablar de las anomalías congénitas. Miren, el 10% de los recién nacidos vivos tiene de los recién nacidos, no importa si vivos o muertos, tiene un 10%, hasta en un 10% alguna anomalía congénita renal, ¿sí? Y son causales de hasta el 20% de las insuficiencias renales crónicas tempranas, o sea, localizadas en infantes, ¿sí? Presentadas en la infancia. Bueno, y en la mayor parte de los defectos del desarrollo de las anomalías congénitas renales se debe a alteraciones en los genes, y estos genes son heredados, ¿no? Muy bien, ¿me siguen escuchando? ¿Sí me escuchan? Gracias. Sí, doctor. Anomalías congénitas. Entonces vamos a ver entre las anomalías congénitas estas tres posibilidades, ¿ya? Una alteración en la cantidad del tejido renal, una alteración en la posición, la forma y la orientación de los riñones, y una diferenciación, ¿ya? En la cantidad vamos a hablar entonces de
hipoplasia unilateral o bilateral, hipoplasia, aplasia compatible con la vida. La hipoplasia bilateral también es muy grave y la unilateral la vamos a mencionar porque sí puede ser compatible con la vida. Las nefromegalias y los riñones supernumerarios. Las de posición, forma y orientación. La ectopia, el riñón pelviano, o sea, muy abajo. La defusión, el riñón en herradura, el famoso riñón en herradura, por fusión de los polos, ya sea inferiores o superiores. Y las lobulaciones fetales persistentes. Este es un hecho extraordinariamente frecuente que se ven incluso en las autopsias de los adultos, ¿no? Se llaman lobulaciones fetales persistentes. No se olviden que los lóbulos a nivel embrionario son independientes y se van fusionando. Entonces, cuando persisten estos lóbulos fetales, se habla de lobulaciones fetales persistentes. No tienen trascendencia clínica. Y alteraciones de diferenciación, las famosas enfermedades quísticas del riñón, que son las que más vamos a hablar ahora. Bueno, algunas anomalías congénitas. Aquí tenemos un riñón doble, con cada uno de estos riñones con su doble pelvis y su doble arteria renal. Cada una tiene su pelvis y su arteria renal. La reduplicación, un doble sistema pielocalicial, ¿no? Pero con una sola arteria. La riñón alcanzando su posición definitiva con 4 arterias, ¿no? Estas son alteraciones metanéfricas. Una será la arteria renal verdadera. La distopia renal, por posición muy baja, incluso por debajo, encima del diafragma y por debajo del diafragma, ¿no? Las arterias renales aberrantes no nacen de la aorta ni de la arteria renal, pueden nacer a nivel de la ilíaca, por ejemplo, o de la suprarrenal, o la mesentérica, o la espermática incluso, ¿no? Bueno, pero estas son las principales. La agenesia unilateral, si es unilateral, hay hipertrofia compensadora, pero el riñón viable puede desarrollar a lo largo de los años una glomerulosclerosis progresiva y caer en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y la bilateral es incompatible con la vida, ya dijimos. La hipoplasia unilateral, que es por regla general unilateral, tiene también esta posibilidad de hacer una hipertrofia compensadora del riñón sano. La ectopia renal, ya sea por encima del borde pélvico o en plena pelvis, ¿no? Hay una tortuosidad porque el uréter es muy largo y esto provoca posibles obstrucciones urinarias, estasis, y toda estasis favorece la infección bacteriana. Y por último, el riñón en herradura, que no es un evento muy infrecuente por la fusión de los polos superiores o principalmente inferiores. ¿Sí? Aquí tenemos justamente unos riñones en herradura con fusión de los polos inferiores y aquí tenemos un doble sistema pielo-ureteral, ¿no? Aquí tenemos un desprovisto de su grasa renal o perirenal, la presencia de esta fusión de los polos inferiores. Aquí estas alteraciones a nivel del sistema pielocalicial, un doble sistema pielocalicial. Aquí una arteria y una que nace de la aorta y una arteria que nace aparentemente de la ilíaca, ¿no? Y un riñón ectópico en una posición muy, muy baja, prácticamente pélvica. Aquí tenemos un riñón doble con doble sistema pielo-ureteral o pielocalicial si quieren, y también dos vasos sanguíneos, dos arterias renales que no se ven muy claramente, pero son estos retacitos, ¿ya? Y también podemos ver histológicamente en la hipoplasia renal unilateral este tipo de hallazgos, ¿no? En un riñón normal que tienen a la izquierda, el glomérulo, el corpúsculo renal está bastante espaciado uno de otro, mientras que en la hipoplasia hay muy cerquitas unos de otros, ¿no? Bueno, enfermedades quísticas. Hablemos de las enfermedades quísticas renales. Hay muchos procesos quísticos, ¿no? Lesiones quísticas no neoplásicas y lesiones quísticas neoplásicas, ¿no? Que algunos son frecuentes e importantes. La displasia multiquística renal,
la displasia poliquística renal, la poliquistosis renal del adulto y la poliquistosis renal de la infancia. Tenemos también en el capítulo 3 la enfermedad quística medular, ¿sí?, que se llama también riñón medular en esponja, y el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Luego tenemos los quistes renales simples. Estos son frecuentes hallazgos casuales en una radiografía, en una tomografía o en una resonancia magnética por otro motivo, o en las autopsias, ¿no? Los quistes renales simples son muy frecuentes. O los quistes renales adquiridos, que vamos a ver, relacionados, por ejemplo, con la diálisis. Los quistes pararrenales, nunca he visto uno de ellos, no son frecuentes. Y las lesiones quísticas neoplásicas, que pueden tener un componente quístico, el nefroma quístico, el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado, un cambio quístico multifocal en el tumor de Wilms o nefroblastoma, ¿no? Pero vamos a abocarnos a algunos de estas lesiones quísticas, ¿ya? Miren, hay muchas lesiones quísticas, además de las que hemos mencionado, pero vamos a mencionar solamente algunas. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El riñón en esponja, el riñón multiquístico infantil, unilateral o bilateral, el riñón poliquístico del adulto, el riñón quístico con transformación quística por obstrucción uretral. Ese es algo diferente también. Hay diferencias importantes entre las dos enfermedades quísticas más relevantes, podríamos decir. El riñón multiquístico infantil y el riñón poliquístico del adulto, ¿ya? El multiquístico infantil, es una anomalía no hereditaria, mientras que el riñón poliquístico del adulto es una anomalía autosómica dominante. Este es frecuentemente unilateral y este es siempre bilateral. Aquí no se reconoce mucho la forma renal original, pero aquí sí se reconoce, se sabe que son riñones. O sea, la arquitectura básica está conservada, aunque tenga sus múltiples quistes. Los quistes son de diversos tamaños, muy diferentes unos de otros. Aquí los quistes son pequeños y bastante parecidos unos a otros. Aquí en la histología, sin tejido renal reconocible a simple vista, en la macroscopia, sin tejido renal reconocible a simple vista, y aquí sí se reconoce el parénquima renal a simple vista, ¿ya? Hay otros defectos embrionarios, sin otros tejidos embrionarios. Bueno, aquí podemos encontrar tejidos embrionarios heterotópicos, y aquí no hay tejidos embrionarios heterotópicos o ectópicos. Y con diversas malformaciones asociadas en el hígado sobre todo, y aquí también poliquistosis en el hígado, páncreas, pulmones, vaso, en estos porcentajes. La más frecuente es la poliquistosis hepática, pero seguida de la pancreática, la pulmonar y la esplénica. Bueno, empezaremos entonces con la enfermedad renal poliquística del adulto, aunque es autosómica dominante y está relacionada con mutaciones de estos genes, ¿no? De la policistina D1 y de la policistina 2, o fibrocistina se llama también, ¿sí? Estos defectos de la interacción célula-célula y célula matriz van a producir alteraciones del crecimiento y diferenciación del epitelio tubular. Alteraciones de diferenciación del epitelio tubular, la matriz extracelular anormal, hay una proliferación celular y secreción de líquido, lesión vascular, inflamación fibrosa intersticial y la formación de quistes, ¿no? Clínicamente se manifiesta por hematuria, dolor en el flanco, infección urinaria, cálculos renales, hipertensión, ¿sí? 5 a 10% de los casos llegan a la insuficiencia renal crónica progresiva de inicio relativamente tardío, 40 a 60 años incluso, ¿no? O sea que es una enfermedad en la que se puede sobrevivir mucho tiempo y con las nuevas posibilidades prácticamente se puede sobrevivir casi normalmente. Y morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Riñones multiquísticos bilaterales grandes, siempre es bilateral, ¿no? Hay nefronas funcionales dispersas y comprimidas entre los quistes, pero estas son funcionales. Por lo tanto, la función renal está relativamente preservada. En las fases avanzadas pueden
complicarse las cosas con inflamación intersticial y fibrosis. Se asocia a quistes hepáticos y aneurismas saculares a nivel vascular. Tenemos la imagen típica, compromiso bilateral, múltiples quistes, ¿no? Aquí tenemos la descripción, múltiples quistes en los riñones grandes, hay nefronas funcionales dispersas, como dijimos, comprimidas entre los quistes, y en fase avanzada es inflamación y fibrosis, como dijimos, y hay asociación con quistes hepáticos y aneurismáticos, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que hemos descrito, ¿sí? Quistes pequeños y semejantes. La enfermedad renal poliquística infantil es autosómica recesiva, tiene un amplio rango de mutaciones de la fibrocistina y hay varias formas, la forma perinatal, neonatal, infantil y la juvenil. La insuficiencia renal crónica es variable, pero es más de curso clínico más avanzado, más rápidamente progresivo, de tal modo que la muerte se produce en la lactancia o en la infancia, ¿no? Aquí hay quistes corticales o corticomedulares elongados, la presencia de tejido heterotópico, hemos visto, ¿no? Aquí hay diferenciación biliar anormal, y conductos colectores y corticales dilatados, atrofia de conductos contorneados y fibrosis intersticial. En la histología de riñones quísticos grandes al nacer, puede ser bilateral o unilateral, múltiples conductos colectores dilatados, corticomedulares, tapizados por células cuboides, ¿no? Y quistes hepáticos con fibrosis, como en este caso, quistes hepáticos con fibrosis portal y proliferación de conductos biliares en el hígado. Esta es la asociación clásica. ¿Se ve? Unos riñones tremendamente dilatados, y esta es la imagen de los quistes elongados corticales que llegan hasta la médula, y la imagen del hígado, ¿no? Con la fibrosis periportal y proliferación ductular. Otra malformación es el riñón en esponja medular, que es una malformación autosómica dominante, cursa clínicamente con también hematuria, infecciones urinarias frecuentes, litiasis renal recurrente. Tiene un curso benigno. Y desde el punto de vista morfológico, quistes medulares en la urografía escletora, que aquí vemos en la macro, ¿no? Quistes tapizados por epitelio cúbico a plano. Cuando son más grandes los quistes es más plano, cuando son más pequeños es más cuboide. Son epitelios simples, rodeados por células inflamatorias y fibrosis, atrofia cortical difusa y engrosamiento de las membranas basales de los túbulos proximales y distales, que no se ve aquí porque esta es una imagen macroscópica. Algunos glomérulos pueden estar hialinizados, pero en general la estructura glomerular está conservada. Aquí tenemos otra imagen, realmente parece una esponja marina, ¿no? Otra malformación es el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Es esporádica, no familiar, en el 20% de los casos puede ser familiar. Nefronoptisis juvenil familiar, 50%, herencia autosómica recesiva, displasia renal retiniana, 15% autosómica recesiva, y enfermedad quística medular de inicio adulto, 15% autosómica dominante, ¿ya? Clínicamente hay depresión salina, poliuria, retraso del crecimiento, anemia. Estos son los loci alterados, con la nefrocistina siempre, 1, 2, 3, y el desarrollo, la historia natural cursa hacia insuficiencia renal crónica progresiva de comienzo en la infancia. Entonces, en la morfología que vemos, quistes medulares habitualmente concentrados en la unión córtico-medular. Típicamente hay atrofia tubular cortical, fibrosis intersticial y los riñones están retraídos. Aquí tenemos la displasia renal, no tiene alteraciones genéticas reconocidas, es una alteración de la diferenciación metanéfrica de los metanéfricos. Frecuente asociación con obstrucción pielo-ureteral, agenesia y atresia ureterales, otras anomalías del tracto urinario genital inferior, y frecuente compromiso bilateral. Se diagnostica clínicamente como una masa en flanco
y la función renal contralateral normal, por lo tanto no hay alteraciones hasta que se complique. Es benigna si el fallo es unilateral, el fallo renal cuando es bilateral, ¿no? Y desde el punto de vista morfológico, persistencia de estructuras normales. Aquí tenemos cartílago, mesénquima indiferenciado, túbulos colectores inmaduros, y una organización lobular anormal. Casi siempre quistes de tamaño variables revestidos por epitelio aplanado, plano. Quistes simples que son, como les he dicho, muy frecuentes hallazgos en la autopsia. Enfermedad quística renal adquirida, esto es una degeneración quística sobre nefropatía terminal asociada a diálisis, ¿ya? Hemodiálisis. Hay hemorragias, eritrocitosis y neoplasias, y dependiente de la diálisis. Morfológicamente, quistes corticales y medulares múltiples, estabilizados a menudo por epitelio hiperplásico atípico, que puede presentar transformación maligna, ¿ya? Y se puede desarrollar entonces un carcinoma de células renales. Bueno, eso sería todo el tema de hoy. Y la próxima clase haríamos entonces